tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Como cada jueves estamos junto a ustedes para hablar con los referentes de nuestra provincia. Vamos a presentar a nuestro invitado y arrancamos con nuestro programa. Carlos Lombardi tiene 53 años, casado, 3 hijos, vive en la ciudad de Mendoza, abogado constitucionalista y profesor universitario en Universidad Nacional de Cuyo. Da clases de Derecho Administrativo en la Universidad de Congreso de la capital de nuestra provincia. Lombardi también es vicepresidente del Instituto de Estudios de Género y Mujeres Uncuyo y especializado en Derecho Canónico. Desde hace algunos años es el asesor jurídico y patrocinante letrado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Lombardi, en su profesión, siempre dedicado al activismo y defensa de derechos humanos en materia de género, sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y relaciones entre Estado e iglesias. Hoy nos visita en Chat Político para analizar nuestra actualidad el reconocido abogado mendocino Carlos Lombardi. Bueno, Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Es como estar en casa? Sí. Está bueno. Es lindo eso. Es bueno, lindo, sí. Nosotros queríamos arrancar la entrevista con la pregunta tradicional que le hacemos a nuestros invitados. Y es si tienen algún tipo de relación y cuál es con el gobernador Alfredo Cornejo. No tengo ningún tipo de relación. Simplemente soy un ciudadano como otro que por ahí muchas veces, y a partir de mi profesión, le cuestiona al poder político, en este caso el señor gobernador, determinadas acciones, decisiones o actos políticos o de gobierno que lleva a cabo, ya sea a través del Poder Ejecutivo que él ejerce o a través de la legislatura. En ese rol, me ha tocado plantear algunas acciones de inconstitucionalidad. Nada más que por eso. Nada. Bueno, nos vamos a meter de lleno en un tema que ha dado que hablar desde hace tiempo y sobre todo en las últimas semanas, y es el rol del Estado en lo que es el financiamiento de la Iglesia Católica. Y para eso vamos a citar un tuit de Gabriel Ciblat, que es editor de Política de Perfil y además politólogo de Mañana A24, que dice lo siguiente: la Iglesia no solo recibe 130 millones de pesos para salarios, también hay fondos para obras, subsidios a escuelas, transferencias de inmuebles y hasta polémicas exenciones impositivas. El tema de lo impositivo también ha salido a la luz y mucho en la provincia de Mendoza. ¿Qué nos puede decir Sí, es correcto eso, por lo menos la información así que brinda ese tuitero, esa persona. La unión entre Estado e Iglesia se maneja en distintos escenarios, distintos planos. El plano de escenario político, el escenario económico y todo lo que tiene que ver con lo normativo, que son todos aquellos privilegios que el Estado le concede, otorga o reconoce a la Iglesia Católica, que pretende ser hegemónica, que es una cuestión que está actualmente debatida. En virtud de ese estrecho vínculo que existe entre poder político y poder religioso, el Estado muchas veces no controla lo que pasa dentro de la Iglesia a través, fundamentalmente por un concordato que se ha firmado un tratado internacional, pero la recíproca no existe. Es decir, la Iglesia vive entrometiéndose en la vida política y pública del Estado y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y el gobierno argentino no puede entrometerse en lo que sucede en la Iglesia. Conforme este concordato o tratado internacional, el gobierno no se entromete o no tiene intromisión o control de los actos eclesiásticos. Lo que pasa es que los actos eclesiásticos es una frase un tanto tramposa, si se quiere, porque mucho acto eclesiástico tiene efecto civil o tiene efecto penal. El caso de los abusos sexuales eclesiásticos es un ejemplo de ello. Pero volviendo al tema de los privilegios, esta cuestión de la económica es uno de los objetivos que uno de los 9 proyectos de ley que existen en el Congreso de la Nación busca derogar. El vínculo económico entre Estado e Iglesia Católica se da a partir de un mandato constitucional contenido en el artículo 2 de la Carta Magna, que evidentemente y por el paso del tiempo ha quedado anacrónico, porque ese mandato constitucional se basa en argumentos sociológicos que hoy, en el siglo XXI, ya no existen. ¿Cuál es? Que la mayoría de la población es católica, lo cual es falso. Hay una mayoría de población nominal que pasa por el bautismo y se convierte en católico, pero de ese 76% que se declara católico, solamente el 20-22% es el que practica la religión. Por lo tanto, sociológicamente, el mandato constitucional ha devenido anacrónico. A partir de ahí hay una ley o un conjunto de leyes que tienen que ver con cuestiones económicas y de financiamiento surgida. Digo surgida porque
durante la dictadura militar no existía el Congreso, no funcionaba el Congreso, que bueno, el vínculo estrecho entre dictaduras militares, fundamentalmente la última, y la Iglesia Católica, hizo que ese privilegio económico se consolidara a través de una ley, que es la 21950 y otras más, pero esta primera en donde se le paga a los obispos un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Mucho dinero. Mucho dinero. Pero, digamos, dentro de la cantidad de los miles de millones de pesos que se le transfieren o que le transferimos los ciudadanos y ciudadanas a la Iglesia es ínfimo. Ellos dicen que es solamente un 7%, ellos los obispos, pero lo que dice la persona que hizo el tuit es correcto. ¿Por qué? Porque lo más importante acá no solamente es la cuestión de los sueldos, sino todo el dinero público que se le transfiere en materia de educación confesional, ¿sí? Para, digamos, educar en el dogma y la superstición, ¿no? Claro. Y además las exenciones y cargas impositivas que tienen el cuantioso patrimonio inmueble que tiene la Iglesia, que es uno de los mayores terratenientes de la Argentina y en varios países de Europa también. Claro, y a partir de ahí, eso que mencionábamos, ¿no? Que incluso ya se ha transformado en proyectos en municipios, que el más importante ha sido el que presentaron en el Consejo Deliberante de Guaymallén, que hablaba, bueno, de justamente sacarles esas exenciones a la Iglesia Católica, apuntaba en un primer término, pero decía en general a las iglesias, porque si bien por ley establecen por una especie de legislación que lo permite de manera directa que queden exentas las católicas, se hablaba de que, por ejemplo, había otros credos que si tenían un edificio y querían la exención, con un simple trámite también podían quedar en esa condición, ¿no? Tal cual. Acá es correcto lo que usted dice. Acá, digamos, lo que hay que consolidar es la igualdad de trato, la igualdad ante la ley. El Estado argentino, el Estado nacional, el Estado provincial deben, y también en el ámbito municipal, deben deparar a todas las religiones el mismo trato. Tienen que tener igualdad ante la ley sin ningún tipo de privilegios. De modo tal que, insisto, los proyectos de ley que están en el Congreso Nacional y otros que están dando vuelta a nivel provincial y municipal tienden a eso, a consolidar la igualdad de las religiones y de las instituciones religiosas frente a la ley. Igual la Iglesia salió a decir, como usted mencionaba, que solamente el dinero que destina el Estado es el 7% de lo que ellos necesitan como financiamiento, y también el propio Papa Francisco salió a aclararlo hace algunas semanas atrás. Evidentemente, cuando salen a aclarar es porque no les gusta. Es un privilegio, es una prebenda legal, no tiene por qué existir, ya carece de base sociológica y base jurídica, por lo tanto hay que derogar. Digamos, estos proyectos, que son 9, que están en el Congreso de la Nación, a nosotros nos tocó hace un par de meses ir a presentarlo y defenderlo en el ámbito del Congreso de la Nación, en donde, bueno, se juntaron distintos actores sociales y políticos, legisladores y legisladoras fundamentalmente de izquierda, en donde, bueno, se fundamentó el por qué hay que derogar toda esta especie de privilegios. Esta decisión que tomó la Iglesia de decir, bueno, no vamos a recibir los fondos, vamos a renunciar de manera paulatina, ¿es una decisión política, digo, teniendo en cuenta que hay una diferencia que se hizo más profunda en estos últimos meses a partir del debate, por ejemplo, de la despenalización del aborto? Es una decisión política, pero nada que ver tiene con un gesto de generosidad, de altruismo, de entrega generosa, valga la redundancia. La férrea oposición que la Iglesia Católica a través de los obispos generó en el Congreso para que no saliera una ley laica, como es la de la interrupción voluntaria del embarazo, causó a nivel social un amplio repudio, fundamentalmente de las generaciones jóvenes. Y de ahí surgieron dos campañas, la campaña para separar el Estado de la Iglesia y la campaña de la apostasía. Eso le dio a la Iglesia en la línea de flotación. Por lo tanto, ahí salen, como empiezan a cuestionar el por qué cobran esos sueldos que salen del erario público, ahí empiezan a aclarar. Cuando aclara es porque la cosa ya viene bien desde el punto de vista social, que lo cuestiona al privilegio. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Primero no? Vamos a ir a un corte, Carlos. Sí, enseguida volvemos, ¿le parece? Sí, cómo no. Y además tenemos una encuesta que hemos hecho en la calle entre los mendocinos. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en esta nueva edición de Chat Político. Y recuerden que nos pueden ver en el canal número 30 de la televisión digital abierta y, por supuesto, en el 22 de Supercanal HD. El otro dato es que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer. No solamente este, sino los programas anteriores y del ciclo del año pasado en www.universidad.com.ar.
Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político. Hoy nuestro invitado es Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional y asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual Eclesiástico. Es bien largo, sí, un nombre extenso, por decirle el título, sí. Pero bueno, realmente es importante repasar, ¿no?, la función que usted cumple. Y decíamos, vamos a ver la opinión de la gente, ¿le parece? Perfecto. Porque obviamente salen a hablar del tema y dicen justamente su opinión en relación a los subsidios que recibe la Iglesia. ¿Le parece que veamos la encuesta? Vamos a ver. Una buena iniciativa, no lo hace con otros cultos, me parece a mí que no lo tiene que hacer con la Iglesia. La Iglesia tiene que empezar a separarse un poco del Estado. Y esa es una de las mejores maneras, porque se mete en todo tipo de discusión política, económica y demás. Bueno, empezamos a separar las cosas y uno de los comienzos más importantes, y me parece más relevante y más auspiciosos, es justamente sacarle los fondos. En términos generales me parece que está mal. Los subsidios se subsidian escuelas privadas, universidades privadas, se subsidia, el Estado subsidia casi todo, digamos, no me parece, no soy religioso, pero me parece que sí es una cuestión política. El Vaticano tiene que respaldar a toda la Iglesia, con todos los bienes que tiene y todo el poder que tiene. A mí me parece que está bien, no sé. ¿Está bien? Me parece que sí. Sí, ¿por qué no? Van a vivir siempre del Estado. Pero si todo el mundo paga, es evidente que deberían pagar también. En otras religiones, por ejemplo, funciona de manera independiente y me parece perfecto. Podría ese presupuesto tranquilamente invertirse en otras cosas más importantes que ayuden a la justicia social y apoyen al pueblo, que es mucho más importante que la religión, por así decirlo. Bueno, Carlos, lo hablábamos recién fuera de aire, ¿no? El tema de cómo socialmente se instaló el tema. Claro, precisamente por este rechazo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hizo que se generaran dos campañas. Y además, bueno, empezó el cuestionamiento del tema económico, que me hace sumamente importante. Bueno, y la gente opinaba a través de esta encuesta. Vamos a seguir hablando un poco del tema y en este caso, a través de las placas que vamos a compartir con usted en este momento, vamos a hablar de la obra pública en iglesias y parroquias. En los últimos años, el Gobierno Nacional financió 10 proyectos. Este es el dato. En iglesias presupuestadas en 497 millones estos proyectos, de los cuales 119 se pagaron durante la gestión de Macri. En el Ministerio del Interior señalan que se trata de apenas un 1.15% del presupuesto en obras. Pero bueno, vamos a lo que planteábamos recién, ¿no? El tema de cómo no solamente se financia el sueldo de los obispos, sino también otro tipo de obras. Por ejemplo, ahí vemos los valores del costo en la remodelación de las iglesias. En este caso, el estacionamiento, que el gobierno le paga al Arzobispado de Buenos Aires, en este caso porque es un ticket de una playa de Buenos Aires, que es, digamos, 220 pesos, pero obviamente... Pero que tiene que hacerse cargo el arzobispado correspondiente, la conferencia episcopal, hasta el Vaticano, que es una multinacional religiosa y por lo tanto tiene que hacerse cargo de sus costos. Bueno, y ahí vemos el costo, por ejemplo, de poner en condiciones estos edificios, los arreglos, el mantenimiento. Se habla de realmente obras millonarias, porque la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, casi 17 millones de pesos, la de Fiambalá en Catamarca, más de 5 millones, más de 6, la de la ciudad de Buenos Aires de Santa Rita. Son, bueno, presupuestos que obviamente fondos que salen del Estado. Del Estado y cuya obligación de sostenimiento tendría que ser de los propios fieles católicos y si no alcanzan los fondos, de la propia institución religiosa, bueno, conferencia episcopal. Y ese dinero sale de los ciudadanos, público, sean católicos o no, ¿no? Católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos, todos le deben pagar a estos señores este subsidio. Bueno, ahora vamos a ver el tuit de Matías Di Santi, que es periodista y además redactor, que habla de las subvenciones también estatales a la educación privada. Y concretamente dice, el 81% de las escuelas confesionales secundarias y el 74% de las primarias del sector privado reciben subsidios estatales. Están por encima del porcentaje de escuelas laicas del mismo sector que reciben subsidios. Un dato también llamativo, ¿no? Es lo que le decía, si usted quiere mandar a sus hijos a un colegio confesional religioso, pues pague usted la cuota correspondiente sin ningún tipo de subsidio estatal, porque yo no tengo por qué estar pagando la superstición y el dogma. Claro. Eso le corresponde a cada persona. Si los papás y mamás de familias católicas quieren mandar a sus hijos a que le enseñen el dogma y la doctrina católica, la Biblia, bueno, señor, paga usted. Yo no tengo por qué pagar subsidiar eso. Bueno, y es lo que se viene cuestionando cuando justamente se habla de la separación. Digo, aquellos que van por más, no solamente se quedan con el dato ese del 7%, sino que dicen, no, obviamente en obras y en el dinero que va a parar a la educación se habla de mucho más dinero, ¿no?
La separación del Estado y la Iglesia se tiene que manejar en dos ámbitos o escenarios. El ámbito normativo, que tal vez sea el más sencillo por la cuestión de que si hay consenso legislativo, se derogan las normas. En ese sentido, hay un sistema, digamos, una estructura que está centrada en 4 pilares, que son el artículo 2 de la Constitución Nacional, que recién hicimos referencia, el concordato con la Santa Sede de un tratado internacional del año 66, el artículo 146, inciso C del Código Civil y Comercial de la Nación, y el conjunto o batería de leyes sancionadas, entre comillas, en la última dictadura militar. Esos 4 pilares son los que, digamos, soportan el sistema de privilegios desde el punto de vista normativo. La cuestión más difícil está en lo político, el escenario político, la separación entre Estado e Iglesia en lo político es más dificultoso porque lamentablemente esto surge de la sociología de la religión, de los estudios de los científicos de la sociología. Los políticos argentinos, la clase dirigente argentina en sentido amplio del término, no concibe hacer política sin un cura o un obispo al lado. Estamos cansados de ver las fotos de políticos de cualquier color, de cualquier signo, hacer fila o sacarse la foto con el Papa Francisco, tener a un obispo tratando la cuestión social. O la mesa cuando estamos conmemorando alguna fecha patria. Exactamente. Y no solo con eso, el famoso Te Deum, que no hay legislación que obliga a los políticos, es una cuestión de tradición y costumbre, de ir al Te Deum para la fecha patria. Pero la cuestión es que la cuestión va más allá. El Vaticano, Bergoglio, le ha garantizado a Macri no tener, digamos, convulsión social o efectos sociales graves a fin de año y ha mandado a sus operadores políticos a calmar las aguas a cambio de determinados subsidios. Es decir, fíjese hasta dónde está clericalizada la política argentina, por lo tanto ese escenario político es más difícil de, digamos, lograr la separación del Estado y la Iglesia. O sea que la tranquilidad que podamos tener o no en el mes de diciembre está vinculada directamente también a la influencia de la Iglesia. En algunos aspectos sí, porque precisamente el jerarca mayor, que es Bergoglio, a través de sus operadores políticos, Grabois es uno de los que él manda y uno de los más famosos, incluso está candidateado para las próximas elecciones, no sé en qué cargo, si para ejecutivo o legislativo. Bueno, manda a sus operadores políticos para, obviamente, calmar socialmente a los sectores más críticos. Lamentable, ¿no? Escuchar eso. Lamentable. A ver, la Iglesia, si usted le da 2 milímetros, se va a tomar 10 centímetros. La cuestión pasa por los políticos que lo permiten. Que lo permiten, no ponen la Iglesia en su lugar. Bueno, Carlos, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando de distintos temas que nos interesan. Nos vamos a meter en el tema de los abusos eclesiásticos. Así es que les pedimos a ustedes que se queden con nosotros y que si quieren comunicarse lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @señalutv y en Facebook, Señalú. Ya regresamos. Bueno, estamos ya en el último bloque con Carlos Lombardi, abogado, profesor en Derecho Constitucional y asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Carlos, bueno, tenemos que hablar de los abusos, ¿no? El abuso eclesiástico, un tema que recién también lo decíamos, ¿no? Hay registros a partir de, digamos, que se hicieron públicos a partir de la década del 60, pero esto tiene una historia profunda desde hace siglos. De tiempos pretéritos, de tiempos pasados, en donde empiezan a registrarse en determinados documentos históricos este flagelo. Lo que pasa es que, bueno, la modernidad, la presencia de los medios de comunicación y la propia institución eclesiástica que empieza a generar documentos para tratar de tapar el fenómeno hace que explote en algún momento. Explota en el año 2000, ustedes acuérdense, cuando empieza la primera oleada, según el ex sacerdote mexicano Alberto Atié, la primera oleada de abusos sexuales eclesiásticos la encontramos en Estados Unidos. Ahí está la famosa película Spotlight, que gana el Oscar con posterioridad. La segunda oleada surge en Europa, con los miles de casos en Irlanda, en Alemania. Hace poco en Alemania ahora se ha puesto en la luz pública más de 4.000 casos de niños abusados durante un periodo vasto de tiempo en diócesis alemanas. El caso de los 500 chicos integrantes de un coro que era regenteado, el director era el hermano del ex Papa Benedicto XVI, bueno, en fin. Y la tercera oleada, que es la que tenemos en Latinoamérica, entre ellas está el caso Próbolo. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un tuit de Radio Futura que dice lo siguiente. La Iglesia muchas veces es cómplice de los curas pedófilos. La denuncia por delitos sexuales contra menores sordomudos en el Instituto Próbolo de Mendoza abrió casos en otros puntos del país como La Plata. Bueno, lo que decíamos recién.
A ver, no solamente cómplice, la Iglesia tiene un sistema estructurado, un sistema enquistado en su estructura, organización y funcionamiento que sirve para proteger a los sacerdotes pedófilos, los pedrastas. Y eso Bergoglio no lo ha, digamos, eliminado, sino que, por ejemplo, mantiene el secreto pontificio, es decir, el juramento de silencio en el que están todos los que intervienen en el procedimiento canónico. Ha hecho más, nosotros lo tenemos sistematizado en la red, más de 60 acciones tendientes a mantener ese sistema que consolida el encubrimiento de los sacerdotes pedrastas. El caso de Chile fue un bochorno. Acuérdense ustedes que en enero de este año la visita del Papa a Chile fue un fracaso absoluto, lo que generó bueno, un repudio social frente al tema de los abusos de ese famoso obispo nombrado por el propio Bergoglio, que fue el obispo Barros. Luego las sanciones, la renuncia en pleno de los 34 obispos que conforman la Conferencia Episcopal Chilena. Bueno, en fin, lo que pasa en el Próbolo en Mendoza, en donde Bergoglio avala el proceder de la comisión que él mismo envió, que se niega a cumplir una orden judicial. Esa negativa... Cuestionando el poder también de la propia justicia, ¿no? Pero por y la supuesto independencia. que sí, por supuesto que sí, porque recuerden ustedes que uno de los fiscales intervinientes le pidió al vicario judicial de Córdoba, que es uno de los miembros de la comisión, que entregara sus constancias escritas a modo de ser coherente, porque llegaron los dos sacerdotes para colaborar también con la justicia estatal. Cuando uno de los fiscales dice, bueno, señor, entregue sus constancias, no las entregaron. De un lunes para un viernes. Llegó el viernes y dijeron, no, nosotros no le entregamos nada porque nos basamos en nuestra propia ley, que es el Concordato de 1966, por lo tanto, se fueron. Entonces, ese concordato los habilita a cometer delitos y a que, digamos, ellos mismos no asuman sus culpas ni tampoco tengan castigos. Pero por supuesto que sí, porque lo que hace el concordato es crear un enclave jurídico dentro del ordenamiento jurídico del Estado, una burbuja jurídica dentro de la cual el Estado no tiene control. Esa es la garantía total de impunidad que tiene la Iglesia para hacer lo que quiere en materia de abusos. ¿Tiene esperanzas de que haya, digamos, que los culpables cumplan su condena, en este caso en particular, digo, en lo que pasaba con el próbolo? Entiendo que sí, el trabajo del fiscal ha sido prolijo, más allá de las, como se dice en la abogacía, las chicanas procesales que están planteando los defensores de los imputados. Entiendo que eso va a llegar a buen puerto. Habría que ver qué sanción se le aplica al octogenario que tiene prisión domiciliaria y no sé si va a ser una pena de cumplimiento efectivo o si van a pedir el traslado a la deportación a Italia, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema. Nos encantaría seguir hablando de esto, pero también queríamos hablar de la educación sexual integral y la posición que hay con respecto, específicamente de la Iglesia, con respecto a esto que es una ley y que tampoco quieren cumplir. Exactamente, surgió el argumento cuando ellos supusieron los sectores conservadores a la interrupción voluntaria del embarazo y empezaron los aplausos los apoyos respecto a la educación sexual integral. Ahora resulta que no quieren e introducen un elemento más que es lo que ellos consideran o denominan la ideología de género, que no es otra cosa que la perspectiva de género, una categoría analítica que en materia de educación sexual tiene que estar presente. Incluso más, el artículo 11 de la 26485, la ley que protege a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, expresamente establece que los programas educativos tienen que estar en la perspectiva de género. Bueno, acá hay unos tweets. Por ejemplo, este dice, no se critica la educación sexual, sino la imposición del tipo de educación basado en perspectiva de género. Porque quieren que mis hijos tengan la educación que quiere el gobierno y no la que quieren los padres. Es que decimos, con mis hijos no te metas, batalla de género. Bueno, y obviamente están en contra de la forma en que ellos suponen se va a implementar la educación. Digámosle a ese papá, a esa mamá que ha hecho ese tweet, que la propia ley 26485, que es de orden público y que todo el país se debe aplicar, incluye en los programas educativos la perspectiva de género. Si esa mamá, ese papá no quieren que su niño reciba esa educación, pues tendrá que objetar en conciencia, avisar al director que no quiere que en la clase de educación sexual integral esté su hijo presente y lo educará en su casa. Mientras tanto, el Estado no le puede negar el derecho a sus compañeros. Pero por supuesto que no, el Estado tiene la obligación de educar, de informar, de brindar la instrucción en esa materia conforme a la psicología evolutiva, respetando las distintas edades de los niños, niñas y adolescentes y brindar la educación. Es muy grave el problema que hay en la sociedad. Y ahí repasamos un poco de cuáles son los objetivos de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral: perspectiva de género, respeto a la diversidad, ejercicio de los derechos, cuidado del cuerpo y la salud, valoración de la afectividad, se adapta a las edades, necesidades e inquietudes de los niños. Ningún inconveniente, es una sociedad plural, diversa, tolerante. Entendemos que si hay tolerancia,
esa mamá, ese papá debe tolerar que el resto de las compañeras de su hijo reciban la educación que merecen. Bueno, y otro dato con respecto a la educación sexual en general, ¿no? Sí. Hay los docentes que obviamente apoyan esto, Sí. hablan de que gracias a la educación sexual integral se ha podido establecer, por ejemplo, una conexión especial con los chicos que les permite a los chicos poder exponer su situación, que está relacionada con el tema de los abusos. Por supuesto y es que sí. importante, entonces, bueno, a partir de esto es sumamente necesaria la educación sexual porque da la posibilidad de conocer situaciones que por ahí en otro momento no se podían conocer. Es imprescindible, es obligación del Estado la instrucción, la información, y además hay tremendos flagelos como el embarazo adolescente. Sí. No podemos seguir, y encima si no está la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, no podemos seguir con ese flagelo de tener a niñas de 10 años o a otras adolescentes obligadas a llevar o portar un embarazo. Bueno, tenemos que hablar de apostasía rápidamente, de esto que sin duda se ha generado también en los últimos meses, esto de que nacemos, nos bautizan, pero con el tiempo queremos desligarnos de la iglesia y terminar con ese vínculo. Bueno, la apostasía primero hay que definirla. Es un derecho humano, ¿sí?, que implica cambiar de religión o no tener ninguna. A todos y todas nos han obligado de niños, de bebés, los padres, por un supuesto derecho a la elección de nuestra religión, a ser bautizados. Nadie nos preguntó. Con el paso del tiempo nos vemos metidos en una jaula, como es esta jaula religiosa, aunque con las puertas abiertas, y qué elementos tenemos jurídico o legal para irnos. Precisamente la apostasía, que para la Iglesia Católica es un delito. Acordémonos que hay un canon establecido en el Código de Derecho Canónico que habla de la apostasía y de la herejía como delitos. Si mal no recuerdo es el 751. Bueno, incluso a los apóstatas arriesgan una pena, una sanción. Fíjese lo absurdo. Si usted, a ver, trazando el paralelo, si usted no quiere formar parte de un club, Sí. de River, de Boca, porque se quiere ir, se va puede y ir. nadie Nadie hace nada. y no lo sancionan. Acá usted arriesga la posibilidad de que le apliquen una sanción. Es totalmente absurdo. Y para ellos va a ir al infierno aparte. Además. Bueno, muy interesante la charla, Carlos. Se nos va el tiempo, pero realmente hemos tocado la cantidad de temas que teníamos en carpeta. Obviamente queríamos profundizar un poco más, pero no ha quedado nada pendiente. La idea era hablar de esto que nos preocupa a nosotros como sociedad y bueno, hemos tenido el lujo de tenerlo acá en el estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias. Estuvimos con Carlos Lombardi compartiendo una nueva edición de Chat Político. Ya saben, si lo quieren volver a ver al programa, www.unidiversidad.com.ar y también, bueno, la invitación para el reencuentro el próximo jueves.